Solo que la decisión de vacunar a los nietos no es de los abuelos, sino de los padres. Senadora Xóchitl Gálvez, gracias por estar con nosotros. Híjole, qué desastre, ¿no? Del sistema de salud del público de este gobierno. Alejandro, pues es que es justo lo que yo reclamaba. Siguen echándole la culpa al pasado y ya llevan 3 años en el gobierno. Imagínate que dice Ferrer que se roban los medicamentos. Pues, ¿qué control de almacenes tienen? ¿Qué seguimiento de las cajas de medicamentos que entregan? Si alguien se roba los medicamentos, pues que denuncien y lo metan a la cárcel. Esa fue la excusa que dieron justamente cuando cancelaron a todas las empresas que suministraban medicamentos, y por eso empezó el desastre. Nadie está a favor de la corrupción. Por supuesto que yo les dije, jamás denunciaron, no hemos visto a nadie tras de las rejas. Ese es el gran drama. Siguen dando pretextos. Cuando los cuestioné de que hay cerca de 16 personas que dejaron de tener servicios de salud y se suman a los 20 millones que no tenían, estamos hablando de 36 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud y que con el Seguro Popular, como fuera, estaba funcionando. Ellos destruyen todo, no han logrado armar el nuevo proyecto del INSABI, pero eso sí, hay una retórica pues de que todo va bien, de que todo camina bien, que todo lo pasado estaba mal, y destruyeron el sistema de vacunación. Hoy el 25% de los niños de 1 a 3 años no tienen un sistema completo de vacunación. Eso es muy delicado. Aparte del desastre de la compra y distribución de medicamentos, pues obviamente hay un dato que yo le di al secretario. Siempre en el exceso de mortalidad hablábamos de, hay cerca de 350,000 personas que fallecieron en el 2021 en exceso, o sea que no debieron haber fallecido, de las cuales 200,000 es por COVID. Y decíamos, ¿de qué fallecieron las otras 150,000? Pues ya sabemos que hubo un incremento de 46% por diabetes y un 40% por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué quiere decir? Que ese exceso de mortalidad por diabetes o no tuvieron los medicamentos. Hoy por hoy, por ejemplo, en el Hospital Militar no hay insulina. En el hospital del IMSS, 8 millones de recetas no se han surtido este primer trimestre. El año pasado, 16 millones de recetas. Y por eso la gente se murió. Se murió porque no tuvo medicamentos, porque no tuvo atención. Entonces, eso ya es responsabilidad de ellos. Y bueno, ante eso y la pregunta de cuándo se va a vacunar a los jóvenes de 12 a 17 años, que la COFEPRIS ya autorizó la vacuna, pues ahora sale el doctor pues que no recomienda, si él fuera abuelo, que vacunaran a sus nietos. Pues yo le quiero decir que muchos papás se van a ir a Estados Unidos como puedan, van a cruzar la frontera para tratar de vacunar a sus hijos. Claro, ya lo están haciendo, ya lo han hecho quienes han podido hacerlo. Senadora Xóchitl Gálvez, no hay justificación alguna para decir un hecho o para tratar de explicar un hecho irrefutable. A la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no han sabido cómo manejar la compra, la distribución y el abasto de medicamentos. Porque eso de que se los roben en los almacenes también es responsabilidad del sector salud. Por supuesto que es responsabilidad, pero es que tienen un desastre. O sea, siempre hemos sabido de que hay gente que se roba los medicamentos, pero esto es en colusión con las autoridades del sector salud. Nadie se puede robar una caja de medicamento porque van contabilizados y tienen que llegar a su destino final. Y tú tienes que tener un control de los medicamentos para saber en dónde se lo robaron y sancionar a ese funcionario público. O sea, la verdad es que sus respuestas te hablan de su nivel de incapacidad, y es otra de las cosas que les dije. La incapacidad también es corrupción y mata. Qué miedo que a la mitad del gobierno no han aprendido cómo. No han aprendido cómo comprar medicamentos, cómo distribuirlos, cómo almacenarlos. No han aprendido, pareciera, ¿no? Pues no han aprendido, y la realidad es que ya estamos saliendo de la pandemia. Le siguen echando la culpa a la pandemia. Por supuesto que la escasez de medicamentos se debe a la pandemia, pero yo quiero decir una cosa: este desastre viene antes de la pandemia. El desastre viene cuando un día antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el Senado, con la mayoría de Morena, aprobaron que la Secretaría de Hacienda hiciera las compras totales de los medicamentos, los del IMSS, los del ISSSTE,
Y pregúntale a Zoe Robledo, a lo mejor él no se atreve a decirlo públicamente, pero el desastre que tiene el IMSS se lo ha causado el gobierno federal. Porque el IMSS, Choco Derecho, tenía un mecanismo de subastas de medicamentos que funcionaba adecuadamente. Había que corregir cosas, pero no había que desaparecer. Entonces, estos 8 millones de recetas que no fueron surtidas este primer semestre, tiene consecuencias. Una gente que no recibe su losartán, una gente que no recibe su medicamento para la diabetes, pues seguramente va a tener complicaciones que pueden poner en peligro su vida. O sea, aquí estamos hablando de vidas humanas. Y la otra que me llamó la atención es que la cifra de personas fallecidas por COVID es su cifra de ellos oficial. No obstante que el INEGI ya decidió que del exceso de mortalidad del 2020 hay 129,000 personas que fallecieron por COVID, no la suman a la cifra oficial de ellos, no la suman. Solo suman las que ellos tienen porque murieron en un hospital, pero la gente que murió en su casa sigue sin sumar, y ahorita estamos hablando de cerca de 435,000 personas que han fallecido por COVID, y el doctor Alcocer maneja menos de 300,000. Entonces, por eso dice que somos el número 15. Pues sí, con esas cifras somos el 15, con las cifras actualizadas somos un lugar, el segundo o tercer lugar a nivel mundial. Pero además, 290 y tantas mil o 200, son muchísimas muertes. Son muchas, Xochitl. Pues claro que son muchas, pero son muchas más. Y sí, su cerrazón a aceptar las cifras ya del propio INEGI llama la atención. Esta negación de ver la realidad de lo que está pasando. Y nosotros lo que les decíamos es, a ver, yo en mi oficina del Senado recibo tiro por viaje llamadas de gente que me pide medicamentos para el cáncer. Obviamente yo valido con el FUCAN, valido con las organizaciones, porque el FUCAN recibía un apoyo del gobierno del Seguro Popular para atender a las mujeres con cáncer, y les retiraron ese apoyo. ¿Cómo se están atendiendo? Yo te tengo una amiga, fíjate, que acaba de ser diagnosticada con cáncer y que le quitaron un seno, y resulta que cada quimio le va a costar 200,000 pesos en el sector privado. O sea, una persona que no tiene dinero y que ya no existe el fondo catastrófico, ¿cómo se atiende? Pues simplemente se muere. Y esa es una tragedia. Ellos dicen, no, a ver, mándeme los casos que tenga. No, señor, reciban a todos los que estén enfermos. No tienen que llegar con un senador o senadora. Sí. O sea, realmente el drama es que tú llegas a una institución de tercer nivel y para que te reciban no está sencillo. Ahora, senadora Xóchitl Gálvez, eso es hasta hoy, a la mitad del camino, la mitad del sexenio. ¿El resto del sexenio se ve que habrá mejoría? Mira, hay algo que a mí me da un poco de esperanza y quiero ser optimista esta noche. Al menos ya reconocieron que sí hay un problema. Los 2 años anteriores habían sido comparecencias llenas de soberbia, y sobre todo con Hugo López-Gatell. Yo celebro que no haya venido Hugo López-Gatell, porque la verdad es que inyecta un ambiente muy negativo. O sea, yo la verdad pocas veces he insultado a alguien en el Senado con una palabra altisonante, pero eso de que te enteras que diga que el vacunar a un niño es quitarle la vacuna a un adulto cuando se supone que compramos 250 millones de vacunas, o sea, qué bueno que no vino, qué bueno que no nos sacó de quicio, porque al menos pudimos escuchar a un doctor Alcocer que reconoce que sí hay un problema con los medicamentos, a un doctor Ferrer que sí reconoce y que al final acepta que hagamos un trabajo conjunto para ver cómo resolvemos este problema. Bueno, es la primera vez que escucho, vamos a trabajar juntos. Pues ojalá que de aquí al resto del sexenio mejore el abasto de medicamentos para toda clase de padecimientos y comorbilidades. Y la última de López-Gatell, que quienes queremos que se utilice y usamos y pedimos que los demás utilicen el cubrebocas, somos egoístas, ¿no? No, bueno, ¿qué tal? O sea, y por eso el problema es que ese tipo de mensajes, bueno, sus seguidores ahí en el Senado de esa visión son incapaces de ponerse un cubrebocas. Al día de hoy hay un montón de senadores que no tienen ningún respeto por el resto de nosotros y andan sin cubrebocas. ¿Por qué? Porque sienten que como que traicionan al presidente López Obrador si se ponen un cubrebocas. Ya. Entonces, estos mensajes son los que crearon un ambiente muy negativo y que seguramente mucha gente irresponsable
que contrajo el COVID, no se puso cubrebocas y contagió a sus padres, abuelos, y seguramente algunos habrán fallecido por estos mensajes tan contradictorios del gobierno. Sin duda. Senadora Xóchitl Gálvez, gracias. Gracias como siempre por aceptar estar con nosotros. Un abrazo. Igualmente, gracias. Igualmente. Hasta